El capitán Víctor Kruger, sentado en la pequeña sala de comunicaciones, repasaba mentalmente los informes de la última misión, sin prestar demasiada atención. De repente, el operador palideció y levantó la cabeza, mirando a Kruger con una expresión de confusión. «Capitán», murmuró con un temblor en la voz, «está entrando una transmisión del puesto de Nuevo México». Era extraño. El puesto científico de Nuevo México era un proyecto altamente confidencial, fuera de la jurisdicción militar directa. La voz que emergió de la estática era entrecortada por chasquidos y murmullos distantes. «Aquí el puesto Beta Tango. ¿Están dentro? No podemos contenerlos». La transmisión era caótica. Los gritos se entremezclaban con lo que parecía ser una ráfaga de disparos y de fondo, un ruido gutural, inhumano. Kruger se inclinó hacia el micrófono, tratando de captar más detalles, pero la estática volvía a cubrir la señal. «Están bajo la tierra. No podemos. No hay salida. Por Dios, no vamos a quedar nadie». El último grito fue desgarrador, y luego, sonó un disparo solitario. La transmisión se cortó abruptamente. Kruger permaneció inmóvil por un momento. El operador, aún pálido, lo miró en busca de instrucciones, pero el capitán ya sabía lo que tenía que hacer. Se puso en pie, «Preparen un equipo», ordenó con una voz firme. «Vamos a Nuevo México». El helicóptero avanzaba a gran velocidad, cortando el aire caliente y seco del desierto de Nuevo México. En su interior, los miembros del equipo permanecían en silencio. El capitán Kruger era un hombre de mediana edad, de aspecto rudo, con cicatrices en la cara. Su cabello, gris por el tiempo y la experiencia, estaba cortado al ras, y su mandíbula apretada reflejaba la concentración. Había dirigido misiones por todo el mundo, desde selvas infestadas de batallas hasta ciudades arrasadas por conflictos. Mientras el helicóptero se acercaba a su destino, miró a los otros miembros de su equipo. Conocía bien a cada uno de ellos y confiaba en que, si alguien podía sacar adelante esta misión, serían ellos. La sargento Emma Carrasco estaba sentada a su izquierda. De estatura media y complexión atlética, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo, tenía una mirada fría y calculadora, resultado de un pasado lleno de misiones peligrosas y errores fatales. Había aprendido de la manera más dura a no subestimar a ningún enemigo. Su especialidad era la dinamita y en su historial figuraban varias operaciones donde la precisión de sus detonaciones había cambiado el resultado de la batalla. El teniente Jaco Jara, el especialista en comunicaciones, estaba sentado frente a él, revisando su equipo con manos temblorosas. Aunque era el mejor en su campo, había un detalle que lo atormentaba: su claustrofobia. Había servido en submarinos antes de unirse a las fuerzas especiales y había aprendido a controlar su miedo en los espacios cerrados, pero nunca lo había superado realmente. Era un hombre joven, con una mente ágil y un don para descifrar cualquier tipo de señal o comunicación. Tenía una capacidad innata para encontrar patrones donde otros solo veían caos. Esta habilidad lo había salvado a su equipo y a él más de una vez. El soldado de primera clase, Miguel Mick Hernández, el miembro más joven y menos experimentado del equipo. Tenía apenas 23 años, pero ya había demostrado ser un soldado formidable en combate cuerpo a cuerpo. Su entusiasmo y energía eran contagiosos, pero esa misma falta de experiencia lo hacía vulnerable en situaciones como esta, donde la amenaza no era algo que se viera a simple vista. Había crecido en un barrio duro, donde había aprendido a luchar desde muy joven. Sus habilidades en combate lo habían convertido en un recurso valioso para el equipo, pero su juventud también significaba que aún tenía mucho que aprender. Kruger rompió el silencio que se había instalado entre ellos finalmente. «Escuchad», dijo captando la atención de todos, «esta misión es diferente. Lo que sea que esté esperando allá abajo, no se parece a nada a lo que nos hayamos enfrentado antes». Sabía que era el mejor equipo que podía pedir para esta misión, pero también sabía que cada uno de ellos llevaba una carga que podría estallar en el momento menos esperado. Esta misión pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su resistencia mental y emocional. El helicóptero finalmente aterrizó, levantando una nube de polvo alrededor. Su mirada, entrenada y cautelosa, barrió el área captando cada detalle, por pequeño que fuera.
Mientras avanzaban, no pudo evitar recordar una frase que su antiguo comandante solía decir: no le temas al enemigo que puedes ver, sino al que se esconde en las sombras. A unos cientos de metros se alzaba el puesto científico, o al menos lo que quedaba de él. Una estructura de hormigón que alguna vez debió ser imponente ahora estaba prácticamente en ruinas. Las paredes estaban agrietadas, como si una fuerza descomunal hubiera intentado abrirlas desde el interior. A medida que el equipo se acercaba, quedó claro que algo inquietante había ocurrido allí. No había señales de vida. El equipo se movía en formación, con él al frente, seguido de cerca por O'Hara, que llevaba su equipo de comunicaciones listo para interceptar cualquier señal o comunicación perdida. Carrasco cubría el flanco derecho, siempre alerta, y Mick cerraba la formación, manteniendo la retaguardia cubierta. Al llegar a la entrada del puesto, encontraron la puerta principal forzada. Kruger observó las marcas en el metal, estaban arañadas, como si algo hubiera intentado rasgar la puerta por la fuerza. El capitán apretó los labios, y sin decir nada, hizo un gesto a Carrasco para que avanzara. Al doblar una esquina, se encontraron con lo que quedaba del equipo de seguridad del puesto. El capitán se detuvo en seco, su mirada fija en los cuerpos desparramados por el suelo. El hedor a descomposición se elevó en el aire, invadiendo sus fosas nasales, haciéndole contener el aliento. El primer cuerpo estaba tirado boca abajo, su espalda abierta hasta los huesos, con trozos aún colgando de las vértebras expuestas. Se agachó, observando de cerca las heridas. Eran laceraciones brutales, como si algo con garras enormes lo hubiera atacado desde atrás. Más adelante, otro cuerpo yacía retorcido en una posición antinatural, con la cabeza girada en un ángulo imposible y la mandíbula colgando apenas de una tira de piel. Ninguna criatura que conozco podría haber hecho esto, murmuró Carrasco. O'Hara preguntó: estaban armados hasta los dientes, ¿cómo es posible que no hayan tenido ninguna oportunidad de defenderse? Kruger se levantó, con la mandíbula tensa. Sabía que tenía razón. Lo que fuera que había atacado al puesto no solo debía ser brutal, sino también increíblemente rápido para pillar a los guardias tan desprevenidos. Ninguno de estos hombres había tenido tiempo de disparar siquiera. Sus armas seguían en sus fundas y las expresiones congeladas en sus rostros hablaban de un pánico indescriptible. El equipo avanzó con cautela por los pasillos, encontrando más cuerpos a medida que se acercaban al centro de la instalación. Pero no había señales de lo que podría haber causado tal destrucción. Era como si el lugar hubiera sido atacado por algo audaz, una fuerza que no dejaba rastro más allá de la destrucción total que provocaba. Finalmente detuvo al equipo cuando llegaron a la entrada de lo que parecía ser el laboratorio principal. Las puertas de metal estaban destrozadas, dobladas hacia afuera como si una fuerza colosal hubiera intentado abrirse paso a través de ellas desde dentro. Con un gesto, indicó a Carrasco que tomara la delantera. Ella se movió con agilidad, tomando posición junto a la puerta y asomando su rifle dentro del laboratorio. Despejado, afirmó ella. Sin embargo, su voz no tenía el tono habitual. El resto entró lentamente siguiendo sus pasos, con las linternas iluminando la habitación. El laboratorio era un desastre total. Mesas volcadas, equipos científicos reducidos a escombros y en el centro de la sala, una gran abertura en el suelo, de donde emanaba un aire frío y húmedo, como un aliento proveniente de las profundidades de la tierra. Esto es lo que estaban excavando, dijo Kruger en voz baja, acercándose al borde de la enorme grieta. El agujero descendía varios metros antes de perderse en la oscuridad. La sensación de peligro que había estado latente desde que llegaron al puesto ahora era abrumadora. Era como si aquella abertura fuera la boca de una bestia, esperando devorarlos. O'Hara se acercó nervioso. Capitán, esto no estaba en los planos que revisamos. Este túnel fue abierto recientemente. No necesitaba que se lo dijeran. Lo que fuera que habían desenterrado, no había sido un accidente. Era el resultado de algún experimento o excavación deliberada, y claramente, había salido mal. Muy mal. Carrasco, Mick, llamó, revisad los alrededores y aseguraos de que no haya sorpresas. Teniente, conmigo. Se acercaron más a la abertura en el suelo. Desde abajo, un viento leve, ascendía,
trayendo consigo un olor nauseabundo. Era una hedora podredumbre, como si lo que estuviera ahí abajo llevara siglos descomponiéndose. Kruger observó la abertura con detenimiento, sintiendo como la oscuridad parecía llamarlo. Una voz en su interior le decía que dar la orden de bajar sería un error, pero si no investigaban, no solo pondrían en peligro sus vidas, sino posiblemente muchas más. Carrasco y Mick regresaron al centro de la sala. Todo despejado, capitán, informaron. No hay nada ni nadie más aquí, pero lo que sea que hizo esto, pudo haber venido de ahí abajo. Asintió, tomando una decisión. Nos adentraremos en la cueva. Pero lo haremos con cuidado. Sargento, lidera el descenso. Teniente, asegura la línea de comunicación. Soldado, cubre la retaguardia. Carrasco asintió, sin mostrar duda alguna. Se ajustó el arnés de su equipo y comenzó a asegurar una cuerda en un punto sólido del laboratorio, preparándose para descender. El resto del equipo la siguió en silencio. El más joven tragó saliva, tratando de controlar el temblor en sus manos mientras ajustaba su rifle. A pesar del miedo, sabía que era la oportunidad para demostrar su valía. Con la cuerda firmemente asegurada, la sargento fue la primera en descender al oscuro abismo. Kruger la siguió de cerca, con O'Hara justo detrás. El descenso fue lento y silencioso, con la única luz proveniente de las linternas montadas en sus cascos, que apenas lograban perforar la oscuridad que los envolvía. Cuando finalmente tocaron fondo, se encontraron en un pasaje angosto, excavado en la roca. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de una sustancia viscosa que no lograban identificar mientras que el suelo era irregular. El aire era aún más denso aquí, casi imposible de respirar. Kruger levantó una mano, indicando al equipo que se detuviera. Escuchó con atención, pero no había sonido alguno, solo el eco lejano de sus propios movimientos. Adelante, susurró, su voz sonando extrañamente amortiguada. Apenas habían avanzado unos pocos metros cuando el aire bajó de temperatura bruscamente. Era un frío antinatural, que no pertenecía a la profundidad de la tierra, sino a algo más antiguo, más oscuro. El capitán sintió cómo se le metía en los huesos. El equipo se mantenía en silencio, avanzando con las armas en alto. Cada paso parecía resonar en la cueva, rebotando en las paredes y regresando como un eco distorsionado. Carrasco lideraba la marcha, su mirada fija en el camino, con todos sus sentidos alerta. Mick seguía detrás de ella, moviéndose con nerviosismo. Podía sentir que algo no estaba bien. El joven soldado no lograba quitarse la sensación de que estaban siendo observados, como si algo más estuviera compartiendo la cueva con ellos, acechando desde la oscuridad que los rodeaba. Capitán, murmuró O'Hara que cerraba la formación en un susurro, no me gusta esto. En este lugar hay algo. Lo percibo. El capitán lo sentía también. Era como si el mismo aire en la cueva estuviera cargado de una energía maligna, un odio ancestral que emanaba de las paredes y se aferraba a sus almas. La experiencia le decía que debían estar preparados para lo peor. Entonces, algo pasó. Un leve temblor en el suelo, como un susurro bajo sus pies. Al principio, pensaron que era un simple movimiento de la tierra, pero cuando el temblor se hizo más fuerte, supieron que algo se estaba despertando. El temblor se detuvo tan abruptamente como había comenzado, y en ese instante, el silencio fue más profundo que nunca. El equipo se detuvo, intercambiando miradas a través de las viseras de sus cascos, sus respiraciones contenidas, esperando el siguiente movimiento. De repente, una ráfaga de aire helado los golpeó desde el fondo de la cueva. El susurro se convirtió en un rugido ensordecedor y de las sombras emergieron las criaturas. A pesar de su deformidad pudieron apreciar que eran humanoides. Sus cuerpos estaban cubiertos de una piel grisácea y correosa, tensada sobre músculos poderosos. Sus ojos, de un brillo amarillento, reflejaban la luz de las linternas como dos antorchas en la oscuridad. Pero lo más estremecedor eran sus garras, afiladas como cuchillas, brillaban con un fulgor metálico que hacía que cada una de ellas pareciera capaz de atravesar el acero. Carrasco fue la primera en reaccionar, abriendo fuego de inmediato. Las balas impactaron en una de las criaturas, pero en lugar de caer,
ésta solo retrocedió ligeramente, como si las balas fueran poco más que insectos molestos. Kruger gritó una orden y el resto del equipo comenzó a disparar, pero las criaturas siguieron avanzando, con rugidos que resonaban en la cueva como un coro de demonios desatados. «Retroceded», gritó el capitán, mientras disparaba en ráfagas cortas, intentando detener a las criaturas. Pero era inútil. Apenas hacían mella en las bestias. Una de ellas saltó hacia el joven soldado, moviéndose con una velocidad inimaginable. Antes de que pudiera reaccionar, las garras de la criatura lo alcanzaron. Mick gritó mientras las garras se hundían, atravesando su armadura como si fuera de papel. La criatura lo levantó del suelo con una facilidad espantosa, sus ojos brillando con una maldad incomprensible. Kruger intentó dispararle a la cabeza, pero fue demasiado tarde. Con un movimiento brutal, la criatura lanzó al soldado contra la pared de la cueva, donde su cuerpo se estrelló con un crujido seco. Carrasco gritó de furia y dolor, disparando sin cesar contra la bestia que acababa de derribar a su compañero, pero la criatura se lanzó hacia ella, forzándola a retroceder. «O'Hara, cubre nuestra retirada», rugió el capitán, mientras intentaba proteger a la sargento de otro ataque. El teniente comenzó a disparar con su rifle hacia las criaturas, tratando de ganar tiempo. «Salgamos de aquí», gritó Kruger y el equipo comenzó a retroceder hacia el túnel por el que habían entrado. Las criaturas seguían atacando, pero los impactos, aunque no parecían no hacerles realmente daño, las mantenían a raya por el momento. Sin embargo, sabían que no podrían hacerlo por mucho tiempo. O'Hara, con manos temblorosas, sacó una granada y la lanzó hacia las criaturas que avanzaban. La detonación resonó en la cueva, llenando el aire de polvo y escombros. El equipo se dio la vuelta y corrió por el túnel con las criaturas pisándoles los talones. A medida que avanzaban, la luz de sus linternas cortaba la oscuridad, pero el frío y la sensación de ser perseguidos por algo primordial no los abandonaba. Podían escuchar los gruñidos y los rugidos detrás de ellos, cada vez más cercanos. Cuando finalmente llegaron a la cuerda que los había bajado al abismo, Kruger se aseguró de que todos subieran. Las bestias estaban cada vez más cerca. Podía ver sus ojos brillando en la oscuridad, llenos de una furia. El capitán sabía que no podía mantener esa posición mucho más tiempo. Con un último disparo, enganchó su rifle a la espalda y comenzó a subir. Cuando todos finalmente llegaron a la superficie, tiró de la cuerda con todas sus fuerzas, soltándola para que cayera al abismo, cortando el acceso para las criaturas. El equipo cayó al suelo, jadeando por aire, sus cuerpos temblando por la adrenalina y el miedo. Carrasco fue la primera en levantarse, todavía con la mirada llena de furia y dolor. «Mick ya no está», dijo con voz temblorosa mientras se esforzaba por contener las lágrimas. «Esas cosas, esas malditas cosas». Kruger asintió, con los labios apretados. «Lo sé. Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que salir de este maldito lugar». O'Hara, que había caído de rodillas al suelo, comenzó a llorar en silencio, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Había sufrido pérdidas antes, pero nunca así, nunca tan de cerca, tan brutal. El capitán se acercó a él y le puso una mano en el hombro, sabiendo que las palabras no servirían de mucho en ese momento. «Levántate», dijo en voz baja, «necesitamos seguir moviéndonos. Esas cosas podrían encontrar otra forma de salir». El teniente asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó. El equipo comenzó a moverse de nuevo, alejándose de la entrada de la cueva y avanzando hacia la salida del puesto científico. Kruger los guió hacia la sala de control principal, donde esperaban encontrar alguna forma de comunicación para pedir refuerzos o una extracción inmediata. Al llegar a la sala de control, encontraron el ordenador principal intacto, aunque cubierto de algunos escombros. O'Hara se adelantó de inmediato, sus manos aún temblando ligeramente, pero decidido a hacer lo que fuera necesario para salvarlos. Lo encendió y comenzó a teclear frenéticamente, buscando alguna frecuencia abierta. «Voy a intentar contactar con la base», dijo. «Necesitamos apoyo aéreo y una extracción urgente». Carrasco se acercó a Kruger, su rostro endurecido por la resolución, pero con una sombra de tristeza en sus ojos. «Capitán, esas cosas no son de este mundo.
Lo que sea que estaban haciendo aquí, desenterraron algo que nunca debieron tocar. Lo sé, respondió en voz baja sin apartar la mirada de la puerta, pero ahora tenemos que asegurarnos de que esas criaturas no lleguen a la superficie. Si es necesario, volaremos este lugar. El teniente finalmente logró captar una señal, y con un suspiro de alivio, comenzó a hablar con la base. Aquí O'Hara, equipo de reconocimiento Bravo. Solicitamos extracción inmediata. Tenemos bajas y la situación es crítica. Repito, necesitamos extracción inmediata. Hubo una pausa y luego la voz en el otro extremo respondió. Recibido. Enviando coordenadas para extracción. Helicóptero en camino, tiempo estimado de llegada 10 minutos. Manténganse en posición segura hasta entonces. Sintieron un pequeño alivio al saber que la extracción estaba en camino, pero 10 minutos podrían ser una eternidad si las criaturas los encontraban antes. El equipo se posicionó estratégicamente en la sala de control, utilizando el mobiliario y los escombros como cobertura. Pasaron los minutos, cada uno más largo que el anterior. El equipo estaba al límite, con los nervios en tensión. Finalmente, el sonido distante de las hélices de un helicóptero comenzó a sonar a lo lejos. El sonido se hizo cada vez más fuerte y poco después, a través de las ventanas rotas de la sala de control, pudieron ver las luces del helicóptero descendiendo. Sin embargo, justo cuando la esperanza empezaba a tomar forma, un rugido ensordecedor sonó por los pasillos, sacudiendo el edificio. «Están aquí», gritó Carrasco, levantando su rifle y apuntando hacia la entrada. Las criaturas emergieron de las sombras, moviéndose con una velocidad y ferocidad inhumanas. Abrieron fuego de inmediato. El equipo salió corriendo de la sala de control, disparando hacia atrás mientras las criaturas los perseguían. El helicóptero estaba casi en el suelo, con la puerta lateral abierta y el artillero disparando para cubrir su retirada. Llegaron y fueron subiendo a bordo. Las criaturas estaban a solo metros de ellos cuando el helicóptero comenzó a elevarse. Una de las bestias saltó, intentando aferrarse al tren de aterrizaje, pero el artillero disparó una ráfaga que la hizo caer de nuevo al suelo. El helicóptero ascendió rápidamente, alejándose del puesto científico y de las criaturas. El equipo se desplomó en los asientos del helicóptero, exhausto y en estado de shock. Comenzaban a asimilar la realidad de a lo que se acababan de enfrentar, pero ninguno de ellos podía decir nada. El helicóptero aterrizó en la base militar bajo un cielo encapotado. La tensión en el equipo era evidente mientras descendían del helicóptero, cada uno sumido en sus pensamientos. Kruger sabía que lo que habían visto en la cueva no era más que la punta del iceberg. Y esa certeza pesaba sobre él como una losa. Tras una breve reunión con los superiores, en la que expusieron los detalles de la incursión, quedó claro que debían regresar al lugar. Los informes del satélite y las lecturas de sensores geológicos recientes indicaban la presencia de un vasto complejo subterráneo debajo del puesto científico. Era mucho más grande de lo que habían imaginado, y según las señales captadas, está lleno de actividad. Se trataba de una colonia, un nido de miles de esas bestias, despertando de un letargo milenario. Kruger sabía que la misión ahora había cambiado por completo. Ya no se trataba de investigar, sino de contener y destruir. Si no lograban eliminar ese nido, la humanidad se enfrentaría a un peligro que no podría contenerse. El equipo fue reagrupado y reforzado con artillería de alta potencia. La gravedad de la situación exigía una respuesta contundente. A medida que revisaban su equipo y se preparaban para la nueva incursión, el peso de la misión comenzó a quebrar la moral de los soldados. Cada uno de ellos era consciente de lo que implicaba regresar a ese lugar infernal. El trayecto de regreso al puesto científico fue silencioso, solo roto por el sonido rítmico de las hélices del helicóptero. Nadie hablaba, pero las miradas intercambiadas entre ellos revelaban el mismo pensamiento: ¿cómo iban a enfrentarse a un enjambre de criaturas cuando apenas habían sobrevivido a unas pocas? El helicóptero aterrizó nuevamente cerca del puesto científico. Esta vez, sin embargo, sabían que la clave no era solo sobrevivir, sino destruir. Destruir absolutamente todo lo que se encontrara bajo ese terreno maldito. Kruger lideró la marcha hacia la entrada de la cueva, el mismo lugar donde Mick había caído.
El aire frío y denso que emanaba de la cueva parecía ser una advertencia de que algo mucho más grande y estremecedor aguardaba en las profundidades. Descendieron con más precaución esta vez, conscientes de que no solo la cueva, sino todo el complejo, podría estar repleto de criaturas. Las luces de los cascos cortaban la negrura, pero apenas iluminaban lo suficiente como para permitirles ver unos pocos metros por delante. A medida que se adentraban más, el túnel comenzó a ensancharse, revelando gradualmente el vasto complejo subterráneo que habían detectado los satélites. Lo que encontraron al final era algo que ninguno de ellos podría haber imaginado, una enorme caverna que se extendía más allá de lo que sus linternas podían iluminar. Las paredes estaban cubiertas de extrañas formaciones orgánicas, como si la roca hubiera sido transformada por una fuerza desconocida en algo similar a un capullo gigante. Carrasco fue la primera en notar las formas que colgaban del techo y las paredes de la caverna. «Capitán, mire eso», dijo en un susurro señalando las masas que colgaban en la oscuridad. Kruger levantó su linterna, enfocándola en las formaciones. Lo que vio le dejó helado, eran nidos, grandes como cuerpos humanos, colgando del techo como frutos podridos de un árbol maldito. Dentro de esos nidos, las criaturas se agitaban, despertando de un sueño que había durado milenios. El equipo quedó paralizado ante la magnitud de lo que veían. Cientos de nidos extendiéndose por toda la caverna, cada uno albergando una de esas criaturas. Y lo más inquietante era que no todos estaban inactivos. Algunos ya se estaban rompiendo, liberando a las bestias recién nacidas, que caían al suelo en un despliegue de garras y colmillos, listas para atacar. La realidad de a lo que se enfrentaban golpeó al equipo con toda su fuerza. Si no destruían ese lugar, esas criaturas inundarían la superficie, devorando todo a su paso. La humanidad no tendría ninguna posibilidad contra un enjambre tan grande. El equipo comenzó a prepararse para la incursión. Las cargas fueron distribuidas y se revisaron los planos geológicos que habían recibido de la base. Debían colocar las cargas en los puntos de soporte estructural clave, para garantizar que el derrumbe fuera total y que ningún túnel quedara intacto. Era una tarea delicada y peligrosa. El camino hacia los puntos clave del complejo era un verdadero laberinto de pasadizos estrechos y oscuros. La claustrofobia de O'Hara comenzó a manifestarse más fuerte a medida que avanzaban. Cada paso le costaba más esfuerzo, su respiración se volvía cada vez más difícil de controlar y sus manos temblaban mientras sujetaba el equipo de detonación. Carrasco, notando el estado de su compañero, se mantuvo cerca de él, murmurando palabras de aliento cada vez que él comenzaba a titubear. «Vamos. Solo un poco más. Estamos juntos en esto. Recuerda que no estás solo». Kruger, por su parte, estaba concentrado en mantener al grupo en movimiento y alerta. Sabía que las criaturas estaban allí, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, llegaron al primer punto de soporte crítico. La estructura de la roca era más frágil de lo que parecía y un derrumbe bien planificado podría sellar completamente esa parte del complejo. Carrasco y O'Hara se apresuraron a colocar las cargas, trabajando con precisión a pesar de la presión constante de saber que estaban en territorio enemigo. De repente, un sonido gutural resonó a lo lejos, haciendo eco a través de los túneles. Era un rugido bajo, cargado de furia y hambre. Kruger levantó una mano, indicando al equipo que se detuviera y guardara silencio. Escucharon con atención, pero no había nada más que la reverberación del rugido en la distancia. «Tenemos que movernos rápido», dijo en un susurro. Carrasco terminó de asegurar la carga y asintió, levantándose y preparándose para avanzar al siguiente punto. «Está lista. Sigamos». El equipo continuó moviéndose a través del complejo, enfrentándose a la creciente sensación de peligro. Cada túnel parecía más estrecho y cada sonido más amenazante. A medida que avanzaban hacia el siguiente punto, las criaturas comenzaron a aparecer, moviéndose en las sombras, observándolos. Eran rápidas, desapareciendo antes de que pudieran apuntar con precisión. El punto de soporte estaba en una sala más amplia, lo que les daba un poco más de espacio para maniobrar. Sin embargo, también significaba que las criaturas podían atacarlos desde cualquier dirección. Carrasco y O'Hara trabajaban rápido,
pero estaban tensos y el tiempo parecía alargarse con cada segundo que pasaba. Justo cuando aseguraban la última carga, una de las criaturas se lanzó desde la oscuridad, dirigiéndose hacia el teniente con velocidad. Kruger reaccionó instintivamente, disparando su arma en ráfagas controladas, impactando a la bestia y obligándola a retroceder. «Está hecho», gritó Carrasco, levantándose mientras O'Hara terminaba de ajustar el temporizador. «Nos movemos ahora». El equipo comenzó a correr hacia el siguiente objetivo, pero las criaturas ya estaban en plena caza. Podían escuchar los gruñidos y los pasos rápidos que resonaban detrás de ellos, cada vez más cercanos. El tercer punto de soporte estaba más profundo en el complejo, en un túnel estrecho y sinuoso que se retorcía como una serpiente a través de la roca. El teniente estaba al borde del pánico, luchando por mantener la calma mientras la claustrofobia se apoderaba de él por completo. El túnel era tan estrecho que apenas podían moverse con comodidad y las criaturas, sabiendo que tenían la ventaja, comenzaron a atacar desde todas las direcciones. Llegaron al tercer punto, pero estaban rodeados. Las criaturas se agolpaban en los túneles, sus ojos brillando en la oscuridad y los rugidos reverberaban en las paredes, creando un coro que llenaba el aire con una tensión casi insoportable. Kruger sabía que no podían detenerse. «Coloquemos las cargas aquí, rápido». Carrasco y O'Hara comenzaron a trabajar frenéticamente, mientras él intentaba mantener a las criaturas a raya. Las balas impactaban en las bestias, pero ellas continuaban avanzando, implacables, decididas a acabar con ellos. Se lanzaban contra ellos y el sonido de sus garras raspando la roca llenaba el túnel con un estruendo ensordecedor. «Listo», gritó O'Hara finalmente, retrocediendo mientras las criaturas se acercaban peligrosamente. «Está armado». El equipo comenzó a retroceder por el túnel, disparando hacia atrás mientras las criaturas los seguían de cerca. De repente, el túnel se ensanchó, abriéndose a la inmensa cámara. En el centro de la misma, una masa colosal se movía lentamente, su silueta oscura destacándose en la penumbra. La reina, el ser encargado de haber puesto todos los nidos que habían visto hasta ahora. Kruger se detuvo en seco, incapaz de apartar la vista de la monstruosidad que se alzaba ante ellos. Era una abominación de proporciones increíbles. Su cuerpo era una amalgama de extremidades retorcidas, garras y mandíbulas que se movían en sincronía, pulsando con una energía oscura y terrible. Ojos brillantes como brasas se abrieron en su cabeza, fijándose en el equipo con una inteligencia fría y calculadora. Era una manifestación del mal en estado puro. Carrasco ahogó un grito de pánico, retrocediendo instintivamente, mientras O'Hara se paralizaba, sus ojos llenos de pánico. La presencia de ese ser llenaba la caverna, una fuerza de dominación que hacía que las criaturas más pequeñas, que se movían en las sombras a su alrededor, parecieran insignificantes. Era evidente que era el centro de todo, la mente que controlaba la colonia, la fuente de la amenaza. Kruger, luchando por mantener el control, susurró con voz firme: «Teniente, necesitamos más cargas aquí. Si destruimos este bicho estoy seguro de que toda la colonia caerá». O'Hara asintió, pero sus manos temblaban incontrolablemente mientras comenzaba a sacar las cargas de su mochila. El miedo lo estaba consumiendo, su respiración era errática y sus movimientos torpes. Cada segundo que pasaba, la presión aumentaba y la monstruosidad ante ellos solo empeoraba su estado mental. Carrasco, viendo el estado de su compañero, se acercó para ayudarlo. «Vamos. Tienes que concentrarte. Colocamos las cargas y salimos de aquí». Intentó calmarse, pero cada vez que levantaba la mirada y veía a la gigantesca criatura, el pánico regresaba, más fuerte que antes. Las más pequeñas comenzaban a moverse a su alrededor, acercándose lentamente, como si supieran que el equipo estaba al borde de la desesperación. Kruger, vigilando a las criaturas, sabía que no les quedaba mucho tiempo. La supuesta reina se movía con más rapidez ahora, su masa retorciéndose y emitiendo un sonido bajo, gutural, como un susurro que llenaba la caverna. Era como si estuviera llamando a sus descendientes, ordenándoles que atacaran. La situación se estaba volviendo insostenible. «Rápido», rugió el capitán, sin apartar la vista, su dedo listo en el gatillo. Pero el teniente, al borde de un colapso, estaba luchando con las cargas.
Sus manos temblaban tanto que no podía conectar los cables correctamente. La presión lo estaba superando, el pavor de la situación era demasiado para él. Empezó a respirar con dificultad, su mente entrando en una espiral de pánico que amenazaba con consumirlo por completo. No puedo. No puedo hacerlo. Jadeó con los ojos llenos de lágrimas mientras intentaba, sin éxito, colocar la carga. Carrasco, viendo la desesperación, lo agarró por los hombros, sacudiéndolo ligeramente. Mírame. Tienes que hacerlo. Es la única forma de salir de aquí vivos. Intentó concentrarse, sus dedos temblorosos trabajando frenéticamente con los cables. Pero cada vez que escuchaba el rugido o veía el movimiento de las criaturas alrededor, el pánico volvía con una fuerza renovada. Sin dudarlo, Carrasco se agachó junto a él, sus manos firmes y rápidas, trabajando juntas para armar la carga. «Está listo», gritó finalmente, sus ojos llenos de un pánico que solo se calmó ligeramente al ver la carga armada. Kruger asintió, sin apartar la vista de las criaturas que comenzaban a rodearlos. «Bien. Colócalo y prepárate para salir corriendo». Pero justo cuando se preparaba para colocar la carga en la base de una de las columnas que sostenían el techo de la caverna, la reina emitió un rugido ensordecedor, un grito de pura furia que sacudió toda la caverna. La vibración fue tan fuerte que el suelo tembló bajo sus pies, y el eco del rugido resonó en sus cráneos como un martillo. O'Hara cayó al suelo y una de las criaturas menores, rápidamente se acercó, hiriéndolo en un costado, antes de que ninguno pudiera reaccionar. La gran criatura avanzaba implacablemente, su mirada fija en ellos, como si pudiera ver directamente dentro de sus almas, devorando su coraje y esperanza con cada segundo que pasaba. «Mantente atrás», gritó Kruger intentando cubrir a su compañero herido, que apenas se mantenía en pie. Pálido y tembloroso, trataba de moverse, pero la herida en su costado y el pánico lo mantenían casi paralizado. Su respiración era irregular, y su visión comenzaba a nublarse. Sabía que no sería capaz de correr o luchar, no en el estado en que se encontraba. La desesperación se apoderaba de él. Carrasco, al ver que la situación era insostenible, tomó una decisión. Sabía que no todos saldrían de esa caverna con vida. Aquel ser era demasiado poderoso, demasiado rápido. No había forma de que los tres lograran escapar antes de que los alcanzara. Solo una cosa podría darles una oportunidad de sobrevivir, un sacrificio. Sin decir una palabra, se giró hacia Kruger, sus ojos llenos de determinación. «Capitán, escúcheme bien. O'Hara y tú necesitáis salir de aquí. Yo me encargaré del grandullón». Le devolvió la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y pavor. «No. No vamos a dejarte aquí. ¿Podemos salir todos juntos?» Pero ella sabía que el tiempo se estaba acabando y que no había otra opción. La caverna era un campo demasiado peligroso y la única forma de salvar a sus compañeros era darle a la criatura algo que la distrajera lo suficiente como para permitirles escapar. «Capitán, escúchame», dijo con voz firme aunque en su interior, el miedo y la tristeza se arremolinaban como un torbellino, «tenéis una oportunidad si yo os cubro. No hay tiempo para discutir. Si me quedo, puedo intentar destruir a ese ser». Kruger quiso protestar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Sabía que ella tenía razón, pero aceptar ese sacrificio era como tragar veneno. Había perdido demasiados compañeros en su carrera y la idea de perder a otro más era insoportable. «Carrasco», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió colocando una mano en su hombro. «Capitán, hemos estado en muchas misiones juntos. Sabemos que esto es parte del trabajo. Yo acepté este riesgo cuando me uní a ti. Ahora es el momento de que aceptes mi decisión. Llévate a O'Hara y terminad la misión. Hazlo por Mick, por todos los que hemos perdido». Él asintió con los ojos llenos de pesar, sabiendo que no podía detenerla. «Buena suerte, sargento». Ella le dedicó una última mirada, una mezcla de determinación y despedida, antes de girarse hacia la criatura que cada vez estaba más cerca de su posición y se preparaba para lanzar su siguiente ataque. Con un grito, Carrasco cargó hacia la criatura, disparando su arma con furia. Su único objetivo era causar el mayor daño posible,
aunque supiera que no saldría con vida. Kruger, con el corazón destrozado, agarró a O'Hara y comenzó a arrastrarlo hacia la salida, mientras el rugido de las criaturas llenaba la caverna, resonando en las paredes como un eco monstruoso. El teniente, débil y apenas consciente, no pudo protestar mientras él lo sacaba de la zona de combate, su mente nublada por el dolor y el shock. La sargento se lanzó contra la reina con una ferocidad que no había sentido antes. Cada bala que disparaba, cada movimiento que hacía era un acto de pura determinación. La criatura, sorprendida por la ferocidad de su atacante, retrocedió ligeramente, pero pronto recuperó su compostura y se abalanzó sobre ella con una fuerza devastadora. Las garras rasgaron el aire y apenas pudo esquivarlas, recibiendo varios cortes profundos en el proceso. Pero no se detuvo. Siguió disparando, apuntando a las áreas más vulnerables que podía encontrar, intentando cegar a la reina, debilitándola lo suficiente para causar un daño significativo. «Ven aquí, maldita sea», gritó, su voz cargada de rabia, desafiando a la monstruosidad que tenía ante ella. Sabía que no sobreviviría, pero si lograba herir a la reina, si lograba darle un golpe que la detuviera, aunque fuera por un momento, entonces su sacrificio valdría la pena. El ser, herido y enfurecido, rugió con furia y lanzó un ataque brutal. Una de sus enormes garras la alcanzó, levantándola del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Carrasco gritó de dolor, pero, aún así, no dejó de luchar. Con las últimas fuerzas que le quedaban, sacó una granada de su cinturón, y en un último acto de desafío, la activó. «Esto es por Mick», murmuró antes de soltar la granada directamente en la boca de la criatura, que se acercaba para devorarla. El estallido fue ensordecedor y un brillo cegador iluminó la caverna por un instante. La aberración la soltó, tambaleándose mientras el estallido rompía su rostro y el interior de su boca. La sargento cayó al suelo, su cuerpo herido más allá de lo que podía soportar, pero con la satisfacción de saber que había logrado lo imposible, había herido a la reina. Kruger se detuvo cuando escuchó la detonación. Miró hacia atrás, con la esperanza de que Carrasco pudiera haber sobrevivido, pero lo que vio fue a la reina retorciéndose de dolor y el cuerpo de la sargento, inmóvil, en el suelo. Una oleada de dolor lo golpeó con una fuerza brutal. La había perdido. Pero no había tiempo para el duelo. Sabía que el temporizador de las cargas seguía corriendo y que tenían que salir de allí antes de que todo el complejo cayera. Con lágrimas en los ojos y un peso insoportable en el pecho, continuó luchando contra el cansancio y el dolor. La salida estaba cerca, pero cada segundo contaba. La caverna se sacudía con las últimas convulsiones de la reina y el suelo bajo sus pies parecía a punto de ceder. Sabía que, si no salían en los próximos minutos, quedarían sepultados junto con las criaturas. Finalmente, alcanzaron la entrada del túnel que los llevaría a la superficie. Con las últimas fuerzas que le quedaban, levantó a O'Hara y comenzó a correr, ignorando el dolor en sus músculos y el miedo que lo consumía. Sabía que no podía fallar ahora. No después del sacrificio de Carrasco. Cuando finalmente emergieron a la superficie, el aire fresco golpeó sus rostros como una bofetada. Kruger cayó de rodillas, con el teniente a su lado, ambos jadeando por aire, sus cuerpos agotados. A lo lejos, el sonido de las detonaciones resonó, marcando el final del complejo subterráneo, con suerte, el final de la amenaza que había estado oculta en sus profundidades. Observó cómo el terreno se derrumbaba, formando un cráter masivo que marcaba el lugar donde había estado el complejo, ahora reducido a escombros bajo la tierra. El rugido de las detonaciones y el derrumbe continuó durante lo que pareció una eternidad, pero finalmente comenzó a menguar. El último retumbar se desvaneció, dejando un silencio profundo y ensordecedor en su lugar. Permaneció inmóvil, observando el paisaje devastado ante él, sabiendo que todo había terminado. Las criaturas, que habían surgido de las profundidades, estaban ahora enterradas para siempre, selladas bajo capas de roca y tierra. Pero el precio había sido demasiado alto y la victoria se sentía hueca, desprovista de cualquier sensación de triunfo. El ruido ensordecedor de las hélices del helicóptero rompía el silencio sepulcral que había caído sobre el desierto. Kruger, agotado, permanecía de pie junto a los restos humeantes del complejo subterráneo, su cuerpo marcado por heridas visibles y un dolor más profundo. A su lado, O'Hara,
apenas consciente, tenía el rostro pálido y sus ojos vacíos. El helicóptero descendió lentamente, levantando una nube de polvo que se arremolinaba a su alrededor, cubriéndolos con una fina capa que parecía fundirse con las cicatrices que ambos llevaban. Levantó la vista hacia el aparato que aterrizaba, consciente de que este rescate no era el final de su misión, sino el comienzo de una batalla interna mucho más complicada. Una que no se libraría con armas, sino con la voluntad de seguir adelante a pesar del peso que ahora cargaban. El helicóptero tocó tierra y la puerta lateral se abrió de golpe, revelando a 2 soldados. Sin decir una palabra, saltaron del helicóptero y se acercaron rápidamente a ellos. La eficiencia de sus movimientos indicaba que estaban entrenados para situaciones extremas. «Capitán, somos su extracción», dijo uno de los soldados, «tenemos órdenes de llevarlo a usted y a su equipo de inmediato». «¿Están ambos en condiciones de viajar?», asintió con un leve movimiento de cabeza, incapaz de encontrar palabras que pudieran expresar lo que sentía. Señaló a O'Hara, que estaba al borde de la inconsciencia, con la mano temblorosa. «Él necesita atención médica urgente. Apenas puede moverse». Sin perder un segundo, los soldados lo levantaron con cuidado y lo transportaron al helicóptero. Los siguió lentamente, cada paso una lucha contra el agotamiento físico y emocional. Cuando finalmente subió a bordo, el piloto giró la cabeza ligeramente para mirarlo a través del retrovisor. No podía ver sus ojos detrás de las gafas oscuras, pero sentía la intensa mirada que lo examinaba. «Capitán, siéntese y prepárese para la evacuación. Estamos listos para partir». Se dejó caer en uno de los asientos laterales. Cerró los ojos por un momento, intentando bloquear los sonidos a su alrededor, deseando que todo fuera un mal sueño del que podría despertar. Pero cuando los abrió de nuevo, el paisaje desolado del desierto seguía extendiéndose ante él, recordándole que todo lo que había vivido era real. Kruger miró hacia abajo, observando cómo las nubes de polvo y escombros se disipaban, dejando solo una cicatriz en la tierra. A su lado, O'Hara estaba recostado en una camilla, con los ojos cerrados y el cuerpo temblando ligeramente. Sus labios se movían de vez en cuando, como si intentara formar palabras, pero lo único que emergía eran susurros ininteligibles, fragmentos de pensamientos rotos por el trauma que había sufrido. Sabía que no sería el mismo después de esto, si es que lograba sobrevivir. La experiencia lo había destrozado de una manera que ni el tiempo ni la distancia podrían reparar. Mientras el helicóptero ganaba altura, no podía dejar de pensar en lo que había visto, en las decisiones que había tomado y en los sacrificios que había presenciado. Cada estallido, cada disparo, cada grito, todo se repetía en su mente como un bucle interminable, incapaz de encontrar paz. El paisaje desolado del desierto pasó rápidamente bajo ellos, pero no lo veía realmente. Su mente estaba atrapada en la caverna, en las sombras, en los gritos de sus compañeros. O'Hara, tumbado a su lado, dejó escapar un gemido bajo, como si luchara contra las mismas pesadillas que lo atormentaban incluso en su estado semi-inconsciente. Le echó un vistazo, sintiendo una punzada de culpa y tristeza. El teniente nunca volvería a ser el mismo y probablemente nunca superaría el trauma que había sufrido. Pero al menos estaba vivo y eso ya era un milagro en sí mismo. Cuando finalmente aterrizaron en la base, los soldados que los esperaban para recibirlos no mostraron emoción alguna. O'Hara fue llevado inmediatamente a la zona médica. Lo vio desaparecer tras una puerta que se cerró con un sonido metálico y no pudo evitar preguntarse si lo volvería a ver. Lo que había visto en esos túneles subterráneos lo había marcado para siempre, y cualquier intento de sacar información de él solo empeoraría su estado. A Kruger lo llevaron a una sala de interrogatorios más profunda en el complejo. Las paredes eran de un blanco impoluto, sin adornos ni ventanas, y una mesa de metal con 2 sillas era el único mobiliario. 2 cámaras en las esquinas superiores de la sala observaban cada uno de sus movimientos, recordándole que no había privacidad. Los 2 guardias que lo habían escoltado se retiraron en silencio, dejándolo solo con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Pasaron varios minutos antes de que la puerta se abriera de nuevo. Entraron 3 hombres, 2 de ellos vestidos con trajes oscuros y el tercero con un uniforme militar de alto rango.
Los observó con ojos endurecidos por la experiencia, sin dejar que su cansancio físico y mental se reflejara en su expresión. Los hombres se sentaron frente a él y el de uniforme se inclinó hacia adelante, abriendo un expediente que había traído consigo. Capitán Víctor Kruger, comenzó el hombre, su voz tan afilada como una cuchilla, en primer lugar, déjeme felicitarlo por completar una misión que, por decirlo suavemente, fue única en su naturaleza. Sabemos que ha pasado por un infierno y que ha perdido buenos hombres en el proceso. No respondió de inmediato, sus ojos fijos en el hombre que hablaba. Había algo en la forma en que pronunciaba las palabras, en la fría indiferencia con la que reconocía la pérdida de vidas, que hizo que la ira comenzara a hervir dentro de él. Pero se contuvo. Sabía que cualquier signo de emoción sería interpretado como una debilidad. El hombre de traje que estaba sentado a la derecha del oficial militar tomó la palabra. Capitán, entendemos que lo que vio allí abajo es difícil de procesar. Sin embargo, como comprenderá, la seguridad nacional exige que toda la información sobre esta operación se mantenga bajo el más estricto secreto. Lo que ocurrió en ese complejo subterráneo no debe salir de esta habitación. Se le prohíbe hablar de ello, bajo ninguna circunstancia, con nadie. Ni siquiera con otros oficiales que no estén directamente involucrados. Kruger mantuvo su expresión impasible, aunque por dentro sentía que algo se rompía en su interior. «¿Y si no cumplo con esa orden, qué sucede entonces?», preguntó, aunque sabía perfectamente cuál sería la respuesta. El hombre de traje esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Capitán, estamos seguros de que comprende las implicaciones. La violación de este acuerdo de confidencialidad resultaría en una acusación de traición, que como sabe, es un delito sancionable con la pena máxima». Apretó los puños bajo la mesa, su ira controlada a duras penas. Sabía que el gobierno estaba escondiendo algo, que la misión en la que había participado era solo una parte de algo mucho más grande y siniestro. ¿Qué tan profundo era el conocimiento que tenían sobre esas criaturas? ¿Qué otros secretos estaban enterrados bajo tierra, esperando ser descubiertos? El oficial militar cerró el expediente. Ahora, vamos a proceder con el informe de la misión. Cuéntenos, capitán, con sus propias palabras, ¿qué fue lo que sucedió? Relató los eventos de la misión, desde el momento en que recibieron la llamada de socorro del puesto científico hasta el derrumbe final del complejo subterráneo. Pero lo hizo con un tono medido, sin emociones, consciente de que cada palabra que decía era analizada y registrada por los hombres frente a él. Cuando terminó, los hombres intercambiaron miradas significativas, como si hubieran confirmado algo que ya sabían. El oficial militar habló de nuevo. «Muy bien, capitán. Su informe concuerda con lo que esperábamos. Ahora, hay algo más que debe saber. Este incidente es considerado de máxima prioridad, lo que significa que se le asignará una nueva tarea: supervisar la clasificación y el almacenamiento de toda la información obtenida en la misión. Usted y el teniente serán reasignados a un lugar seguro, donde podrán cumplir con estas nuevas responsabilidades». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de ser reubicado sonaba a confinamiento. Era una forma de mantenerlos vigilados, de asegurarse de que no hablaran con nadie más. Era la confirmación de que el gobierno sabía más de lo que había admitido y que había otras capas de este oscuro secreto que estaban más allá de su alcance. El interrogatorio concluyó poco después y fue escoltado fuera de la sala. Mientras caminaba por los pasillos desolados del complejo, sintió como si un peso inmenso cayera sobre él, una sensación de aislamiento y desesperación que se asentaba profundamente en su alma. Cuando finalmente lo dejaron en una habitación de la base para descansar, se desplomó en la cama, sintiendo una oleada de fatiga que no solo era física, sino también emocional. Cerró los ojos, tratando de bloquear los recuerdos de la misión, de las criaturas, de la reina y de los sacrificios que se habían hecho en nombre de un secreto que nunca vería la luz. Los años que habían pasado desde la misión en el complejo subterráneo lo habían convertido en una sombra del hombre que alguna vez fue. El capitán Kruger, veterano de innumerables batallas y superviviente de espantos indescriptibles, ahora era solo un hombre roto, prisionero de su propia mente. El sol del desierto caía con una intensidad implacable, bañando la tierra con un calor sofocante que parecía consumir todo a su paso.
En medio de ese vasto y árido paisaje, en una casa pequeña y solitaria que se alzaba como una mancha apenas visible en la inmensidad, Kruger vivía sus días en un aislamiento autoimpuesto. La casa, ubicada en un rincón olvidado de Nuevo México, era austera y simple. No había fotos en las paredes, ni recuerdos que atestiguaran una vida anterior llena de acción y camaradería. Todo lo que había eran libros apilados en estanterías polvorientas, algunos de ellos viejos y descoloridos, otros llenos de notas y recortes que había acumulado en su solitaria búsqueda de la verdad. Había sido forzado a retirarse poco después de su último interrogatorio, con la justificación oficial de que se había derrumbado como resultado de un estrés postraumático severo. Se le concedió una pensión militar y se le dio la orden de mantener un perfil bajo, de desaparecer y de no volver a hablar sobre lo que había visto o hecho durante la misión en el complejo subterráneo. Pero él sabía que la historia oficial era solo una fachada, una mentira diseñada para encubrir algo mucho más oscuro. Las noches eran las peores. Apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas lo perseguían sin piedad. A pesar de las advertencias y las amenazas, no había podido quedarse quieto. Había comenzado su investigación poco después de su retiro, utilizando su conocimiento y contactos dentro de la comunidad militar para obtener información. Cuanto más investigaba, más convencido estaba de que el nido que había destruido era solo la punta del iceberg. Había indicios de otras misiones similares, de otros equipos enviados a lugares remotos y olvidados, solo para desaparecer sin dejar rastro. Las operaciones eran borradas de los registros oficiales y los supervivientes, si es que los había, eran silenciados de la misma manera que lo habían hecho con él. Los recortes de periódico amarillentos y las notas escritas con manos temblorosas cubrían la mesa de su cocina, formando un mapa caótico de conexiones que solo él podía entender. Un día, mientras revisaba por enésima vez un informe sobre una misión clasificada en un desierto diferente, notó un patrón que no había visto antes. Los lugares, las fechas, los nombres, todo parecía estar interconectado de una manera que solo podía significar una cosa: el gobierno había estado lidiando con estas criaturas durante mucho más tiempo del que él había imaginado. Las misiones habían sido lanzadas en varios puntos del país, siempre en áreas aisladas y remotas, y siempre terminaban con el mismo resultado: destrucción total y un silencio absoluto sobre lo que había ocurrido. Las palabras que había escuchado durante su interrogatorio en la base resonaban en su mente. La verdad, como usted la llama, se mantendrá exactamente donde debe estar, en las sombras. Se dirigió a su escritorio, donde los documentos y las notas se apilaban caóticamente. Tomó un bolígrafo y un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. No sabía si alguien leería lo que estaba escribiendo, si alguien se preocuparía por la verdad que estaba a punto de contar. Escribió durante horas, sus pensamientos fluyendo en el papel con una claridad que no había sentido en años. Cuando finalmente terminó, cerró el cuaderno y lo colocó en un cajón, junto con los otros documentos que había recopilado. Eran fragmentos de un rompecabezas macabro. Informes militares desclasificados, recortes de periódicos de décadas pasadas y registros de investigaciones privadas que nunca habían llegado a una conclusión. Todos ellos apuntaban a una verdad que el gobierno había hecho todo lo posible por ocultar. Comenzó a cuestionar su cordura, preguntándose si realmente estaba descubriendo algo o si simplemente estaba cayendo en la paranoia inducida por el trauma de la misión. A medida que su investigación avanzaba, las voces comenzaron a aparecer. Las de sus compañeros caídos. Al principio, pensó que eran producto de su mente atormentada, un síntoma más de su descenso hacia la locura. Pero a medida que las semanas pasaban, las voces se volvían más claras, más insistentes. ¿Por qué no nos salvaste? Las criaturas siguen aquí, esperando. Esas palabras lo perseguían en sus sueños y lo acosaban en sus momentos de vigilia. No importaba cuánto intentara ignorarlas o convencerse de que no eran reales, las voces persistían. Comenzó a dormir menos, con miedo de lo que pudiera encontrar en la oscuridad de sus propios pensamientos. Las noches se convirtieron en una tortura interminable de murmullos y lamentos. La paranoia se apoderó de él, alimentada por la soledad y el aislamiento. Cada pequeño sonido en la casa, cada crujido en la noche se convirtió en una amenaza potencial. Comenzó a dudar de todo y de todos, incluso de sí mismo. Se convenció de que lo estaban vigilando,
que el gobierno había enviado a alguien para silenciarlo definitivamente. Sabía que no podía seguir así, que la investigación lo estaba consumiendo, llevándolo al borde de la locura. Pero también sabía que no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos, había descubierto demasiado como para dar marcha atrás. Las sombras del pasado lo perseguían y no había forma de escapar de ellas. Se levantó lentamente y regresó al escritorio, donde los documentos estaban esparcidos en un caos que reflejaba el estado de su mente. Las horas pasaron y el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo oscuro que se reflejaba en las ventanas de la casa. Finalmente, sus ojos se detuvieron en un nombre en el informe, un nombre que le resultaba familiar. Era un científico que había sido mencionado en otros documentos que había revisado, alguien que parecía estar involucrado en varias de las misiones encubiertas que había descubierto. Sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, como si estuviera al borde de un gran descubrimiento. Buscó frenéticamente entre sus papeles, encontrando otros informes en los que el nombre del científico aparecía. Todos ellos hablaban de experimentos y estudios relacionados con las criaturas y de cómo el gobierno había estado utilizando los nidos como laboratorios para estudiar la biología y el comportamiento de esos seres. A medida que profundizaba en sus hallazgos, comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. Pequeñas cosas, al principio, la sensación de ser observado, una silueta fugaz, un coche que aparece y desaparece en los momentos más inoportunos. La confirmación llegó una mañana, cuando salió a revisar el buzón de correos, un ritual diario que había mantenido desde su retiro. Encontró el buzón vacío, como siempre, pero cuando se giró para regresar a la casa, notó algo que lo hizo detenerse. En la distancia, apenas visible en el horizonte, un coche negro estaba estacionado al borde de la carretera de tierra. La silueta del vehículo era inconfundible, pero estaba demasiado lejos para que pudiera distinguir detalles. El coche no pertenecía a nadie que conociera y la sensación de ser vigilado se hizo más intensa. Intentó ignorar la inquietud que lo embargaba, convenciéndose de que solo era su imaginación jugándole una mala pasada. Durante los días siguientes, la presencia del coche se hizo constante. Aparecía en diferentes puntos de la carretera, a veces al amanecer, otras al atardecer, siempre a una distancia prudente. Comenzó a dormir con un arma bajo la almohada, sabiendo que en cualquier momento podrían venir por él. El gobierno había decidido que sabía demasiado y no permitirían que revelara sus secretos. Si querían silenciarlo, tendrían que acabar con él, pero antes de eso, él haría todo lo posible por sacar la verdad. Finalmente, llegó el día en que todo se precipitó. Estaba revisando sus notas en la mesa de la cocina cuando un sonido, casi imperceptible, llamó su atención. Se levantó rápidamente, su instinto militar se activó de inmediato. Tomó el arma que había dejado sobre la mesa y avanzó lentamente hacia la puerta. Abrió la puerta de un tirón, con el arma en alto, pero lo que vio lo dejó helado. Delante de él, en el suelo, yacía un paquete pequeño, envuelto en papel marrón, sin marcas ni direcciones. Recogió el paquete y lo llevó al interior de la casa. Se sentó en la mesa, y comenzó a abrirlo con cuidado. El papel marrón se deshizo fácilmente, revelando una pequeña caja de metal. La tapa de la caja se abrió con un crujido y lo que encontró en su interior le hizo estremecer. Dentro había una única bala, del mismo calibre que las que usaba su pistola. Junto a la bala, había una pequeña nota doblada. La desplegó con manos temblorosas y leyó las palabras escritas: "Es tu única oportunidad. Hazlo antes de que lo hagamos nosotros". La mente de Kruger trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una manera de escapar de la trampa que le habían tendido. Sabía que no podía quedarse en la casa, lo tenían rodeado y en cualquier momento podrían irrumpir y terminar el trabajo. Pero también sabía que no podía simplemente huir. Tenía que hacer pública la verdad, aunque eso significara arriesgar su vida. Encendió su ordenador, buscando una forma de enviar la información que había recopilado a un lugar seguro, a alguien que pudiera publicarla sin importar las consecuencias. Sabía que había periodistas y activistas que estarían dispuestos a correr el riesgo y tenía que aprovechar esa oportunidad. Mientras trabajaba febrilmente, sabiendo que cada segundo contaba, la paranoia volvió a apoderarse de él. Revisó la casa,
asegurándose de que no hubiera micrófonos ocultos ni cámaras. Sabía que era probable que ya hubieran interceptado sus comunicaciones, pero tenía que intentarlo. Logró cifrar los archivos y enviarlos a varias direcciones de correo electrónico que había recopilado. No sabía si alguno de esos mensajes llegaría a su destino, pero era su última esperanza. Apagó el ordenador y abrió la puerta lentamente, con la pistola en mano, y salió al porche. El coche negro que había estado vigilándolo estaba estacionado frente a su casa. Caminó hacia él con pasos firmes. Antes de que pudiera llegar al vehículo, la puerta del conductor se abrió lentamente. Reconoció la postura y el porte del hombre de inmediato. Era un profesional, alguien entrenado para acabar con su vida sin dejar rastro. El hombre caminó hacia él con una expresión impasible, sus ojos ocultos tras gafas de sol. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo finalmente el hombre, «has ido demasiado lejos». Kruger levantó su pistola, apuntando al hombre con manos firmes. «No voy a dejar que me silencies», dijo con una voz que reflejaba todo el dolor y la rabia que había acumulado, «la verdad saldrá a la luz, te lo aseguro». El hombre del traje oscuro no se inmutó. «La verdad», repitió con un tono casi burlón. «No se trata de silenciarte. Se trata de proteger algo mucho más grande que tú. Algo que nunca entenderás». Antes de que pudiera responder, el hombre sacó un arma de su chaqueta y disparó. El hombre se acercó lentamente, observando con una frialdad inhumana. «Lo siento. Era necesario». El hombre se inclinó sobre él, revisando su pulso con una calma clínica. Kruger intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. El hombre del traje oscuro regresó al coche, dejándolo agonizando en el suelo. «Avisad para que limpien esto», dijo a alguien dentro del vehículo, antes de subirse y cerrar la puerta. El coche arrancó, alejándose por la carretera de tierra. Kruger se quedó solo en el desierto, sintiendo como la vida se le escapaba lentamente. Pero mientras su visión se desvanecía, se aferró a una última esperanza. Tal vez, solo tal vez, alguien encontraría los mensajes que había enviado. Tal vez la verdad no acabara con él. Y con ese último pensamiento, cerró los ojos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.